Buenas noches, ¿me pueden confirmar si tienen audio, por favor? Sí, bien. Ahí me hicieron una consulta en privado, dice ingeniero, buenas noches. Una consulta, ¿los SHAP de los edificios afectarían considerablemente la posición del centro de rigidez? Dependiendo del número, ¿sí? Dependiendo del número. Ah, a mí me ha tocado hacer losas para temas industriales donde especialmente los sistemas de elaboración de medicamentos ya tienen sistemas presurizados, es decir, adentro todo es presurizado, ¿no? Laboratorios de virus y esas cosas son presurizadas. Entonces había un caso particular donde todo es robotizado y tenía que hacer unos huecos rectangulares y unos huecos triangulares de esquina en una losa, pero era un ambiente grande, ¿sí? Grande. Entonces este era cerrado, todo de hormigón, era un búnker de hormigón, pero tenía esos huecos arriba. Entonces le empecé a hacer los huecos porque unas líneas eran rojas, otras líneas de los tubos eran azules. Entonces la roja era la que sacaba el aire que se había usado y la azul era el aire frío que estaba colocando. No hay intervención de mano humana en ese sistema. O sea, se colocan las cajas y unos sistemas automatizados, ¿no? Tipo robótico, eso está aquí en el norte, en una fábrica, ¿no? Entonces se ponen los insumos y el sistema automáticamente entra gente, ¿cierto? Pero no participa en la elaboración de los medicamentos. Simplemente va e inspecciona las máquinas, los brazos robóticos, demás que tienen ahí, que hacen todo el trabajo. Entonces, en esa instalación, el hacerle huecos, como todo está estudiado también, sí, en las losas, al hacerle los huecos sí pierde bastante rigidez, ¿no? Entonces, dependiendo la cantidad de huecos y la cantidad y la posición de estos va a afectarle, ¿sí? Va a afectar. Entonces, pero no son muchos en los edificios, los shafts, cuando está bien organizado. ¿No? Cuando está el clásico, sí, a ver, ya por todos lados. Chiquitito, pero, ¿no? Entonces, nos va a costar un poquito controlar el centro de rigidez versus el centro de masa por esas condiciones. Entonces, las losas, bueno, están definidas, ¿cierto? Porque está en función de la arquitectura. La posición de las columnas o los muros, eso sí, nosotros tenemos que ir trabajando para tratar de que tenga, no que esté uno encima del otro entre los puntos de centro de gravedad y el centro de masa, sino que estén dentro del rango de la excentricidad mínima, ¿sí? Dentro del rango de la excentricidad mínima. Entonces, ideal sería que esté al medio, pero igual hemos visto que torsionalmente coloca una excentricidad mínima para generar ese efecto, ¿sí? Son estructuras muy especiales cuando haya huecos, en muchos huecos. Bien, vamos a ver, pero un ratingo. Aquí, ahí, ya. Bien, ahí también me preguntan, ¿qué dice? ¿A qué se refiere la norma con aceleración de la gravedad, lo que se expresa como un porcentaje que representa eso? Bueno, cuando nosotros hablamos de porcentaje con respecto del sismo, con respecto a porcentaje de la gravedad, es que el sismo genera una aceleración, ¿sí? Genera una aceleración. Esa aceleración en la roca madre
que se va transfiriendo, ese movimiento que se va transfiriendo por la roca madre, ¿sí? Genera ese movimiento. Entonces ese movimiento es el que va a dar una velocidad a la estructura que va incrementando, por eso nosotros vemos. Entonces esa respuesta se la compara con la aceleración de la gravedad para poder tener una referencia, ¿sí? Una referencia, ¿sí? Por eso es que se lo expresa en función de la gravedad, que en nuestro caso sería 981 algo, ¿no? ¿Sí? Por eso. Entonces, la unidad más fácil, o sea, el parámetro más fácil de compararlo es con la gravedad, que nosotros tenemos ese dato y a través de eso podemos expresar las acciones del sí. Por eso siempre todas las normas las consideran en función a esto. Bien, vamos a comenzar, ya entra la mayoría, y esta es la que acabamos de ver, ¿cierto? Ahorita vamos a ver de nuevo, en la 2023 nos vamos a detener bastante para empezar a ver en detalle. ¿Listo? Entonces, miren acá. Esta es la que nosotros ya vimos, hicimos un ejemplito, que era la que era escandalosa, ¿cierto? ¿Dónde está? Por eso. Entonces, en el 2018 dijimos que el sismo de Valle Grande metió miedo a la gente. De repente apareció esta norma que se había hecho en junio. Recuerden que el sismo de Valle Grande fue a finales de agosto, ¿sí? Y esta norma ya se había sacado en junio de ese año, del 2018. Entonces, junio, julio, agosto, cabalingo, ¿no? Aprovechando este temor de la gente, lo que se hizo fue lanzar, inmediatamente ese día apareció la norma en las redes sociales y se empezó a repartir. Entonces, la Sociedad de Ingenieros lo que propuso fue un conversatorio donde dijimos que al pobre ingeniero Grandi lo deshicieron acá en Santa Cruz, ¿no? Lo deshicieron, ¿no? Yo siempre digo, o sea, igual ya hizo un esfuerzo, ¿no? Y en función de este deberíamos ver qué es lo que vamos a corregir porque lo hizo solito, ¿no? Solito. Entonces, esta es la norma que nosotros ya vimos y a través de esto de estas reuniones que se dieron, entonces ya entró en juego ya el Estado. Entonces, el Estado obviamente tiene más recursos. Entonces, yo sé que se contrató, o sea, en Sacalito y compañía se hicieron unos estudios y estos estudios, fíjense, ya dieron un mejor resultado. Ahora, fíjense ustedes ahí que la norma esta, la 2020, ya se relaciona con la norma de la NB. ¿Ven? Con la NB. Directamente ya esta se relaciona. Ahora, recuerden que en la 2018 todavía existía condiciones de armado, ¿no? Para que sea 4 o 1, 1 o 4. Ahora, en esta nueva, que es la 2020, ya no hay armados. Directamente dice, esta es una norma para acciones, ¿sí? ¿No? De nuevo se llamó guía, porque la de 2018 ya era guía, ¿no? La del 2006 se llama Norma Boliviana de Diseño Sismo Resistente. La 2018 era Guía Boliviana de Diseño Sismo Resistente y esta 2020 nuevamente se llamaba Guía Boliviana de Diseño Sismo Resistente porque era de uso optativo voluntario, ¿sí? Optativo y voluntario. No era obligatorio. Por eso el Estado se negaba a que le pongan guía. Inclusive en el 2010 no se llamó ni siquiera guía, esa que circuló poquito, ¿sí? Y no, nunca fue oficial, era manual, si no me equivoco. No le pusieron, ya no lo dejaron, el Estado no dejó que se llame norma, ¿sí? Era manual y después recién pasó a ser guía 2018 y esta que estamos viendo es la guía 2020. Entonces ya esta sí se relacionó directamente, por lo tanto, al relacionarse con la norma de hormigón, la NB, que está basado en la ACI 318, en este caso 2005, la versión 2005 de la ACI 318, la norma americana, sí, ya en su capítulo 21 tiene las especificaciones
para diseño sismorresistente en estructuras de hormigón armado. Entonces ya no es necesario, sí, no era necesario explicar si es ordinario, intermedio o especial, ¿sí? Ahora, veamos acá. Este fue el gran aporte que se hizo en la 2020, donde nosotros vemos este, sí, mapa de amenaza sísmica. Tenemos el que primero que está a su izquierda, ¿sí? Este que está a su izquierda, que lo marcaré con rojo, este es el que nosotros usamos. Fíjense que está al 10% de probabilidad en 475 años. En 475 años. Uno de sus compañeros se hace acuerdo todas las clases que existe una falla olímpica por este sector, ¿no? Por ese sector, que de ahí es donde se critica de que ese mapa no establece adecuadamente las aceleraciones, ¿sí? En la superficie del país. ¿Ven? Simplemente se centra dentro de las, ¿sí? De Cochabamba, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Vieron? Entonces, si me dicen lo mismo, dice otro ingeniero conocido ahí, el ingeniero Solís en la última reunión que se explicó, dijo, ¿y la del Chaco? ¿Por qué no está? Es cuando mostró justamente el expositor, mostró este mapa, dijo, ¿y por qué la del Chaco no está ahí? Entonces este mapa se discute por esos detalles, no considerar realmente los demás. Y lo preguntó ese día, como decir, ¿qué pasa Villamonte? ¿Qué pasa con Villamonte? ¿No? Mandeye, ese, ¿no? Mandeyapecua, esa falla. Entonces decían, Villamontes tienen valores bajísimos. Y no es cierto, bueno, ¿no? Ahí nos los está mostrando nuestro compañero. Ah, chiquitingo está la foto. ¿Ven? Por aquí abajito está, ¿no? Cabalito. Por ahí abajito está. Pero en un ratingo, yo tengo estoy armando una platea a mano. Hasta medianoche ya va a estar. Ah, me saco muy chiquitita, ¿no? Pero ahí está, en este sector, ¿ven? Provincia Cordillera, Santa Cruz de la Sierra, justo ahí está la falla. Entonces, esa falla es el que no se considera, por eso lo critica, ¿ya? Por eso se critica, sí, por eso se critica este mapa. Y todos tienen parte, sí, parte razón, ¿ya? Por eso nosotros decimos, debería ser estudiado nuevamente. Ojo, no estamos diciendo que no debería haber norma de sí, ¿no? De diseño sísmico, sino que debería ser más serio y hacer todas esas consideraciones. Ahora, esto es lo que normalmente se utiliza a nivel internacional, el de los 475 años. Ahora, los mexicanos tienen el de 20 años, que cada 20 años como relojito le llega, con diseño de ocupación inmediata, se llama eso. Luego tienen el de 250 años, que en una de sus exposiciones, Amador Terán dice, el de 20 años sí o sí, a ese sí tenemos que tenerle miedo, porque cada 20 años como reloj va a llegar. El de los 250 años, le pregunta, y el de 250 años, doctor, ese es poco probable, pero tenemos que diseñarlo, ¿no? Bien. Y el de 475 años, porque ellos también tienen tres mapas, tienen, ¿no? El de 20, el de 250, que dice muy poco probable, ¿no? Y el de 475 años, dice él, que ni sus nietos lo van a ver. No, ese ni en sueño. Entonces, fíjense que hasta la misma norma de México se critica. Entonces es normal que nosotros acá en Bolivia también critiquemos. Y si hay fundamentos, recuerden que Amador Terán es uno de los que hace la norma, uno de los mejores ingenieros en temas de sismo,
pero él mismo se autocritica eso, ¿no? No, o sea, con 20 años tenemos que calcularlo. Con 250 años sí es necesario, pero con 475 años, no, ni en sueño. Ni mis nietos, dice Claringo, usted en YouTube lo pillan, y él dice, ni mis nietos lo van a ver ese, ¿no? Ahora, muchos por eso dicen que deberíamos ser un poco más realistas. En otros lugares tienen también un mapa de 50 años, ¿sí? Su mapa de retorno de amenaza sísmica para 50 años. Recuerden que la vida útil de las estructuras son de 50 años. Eso no quiere decir que en 50 años se caiga. Eso quiere decir que por economía las ciudades crecen y las estructuras cumplido esa vida útil se demuelen y se hacen estructuras mejores. Eso es. Pero eso no quiere decir que a los 50 años se tenga que colapsar. Solo que necesita arreglos, intervención, gastos mayores. ¿Sí? Por temas de economía en desarrollo, obviamente se hace algo mejor. Prueba de eso es Santa Cruz, por ejemplo, que estructuras, o sea, viviendas que estaban en la Beni, ¿sí? En la Alemana, no han cumplido ni 35 años y empezaron a demolerse para hacerse edificios. ¿No? Una casa bonita, yo recuerdo ver en la alemana, tenía una capilla grande, o sea, de calle a calle pasaba eso, y vi la capilla, tenía un patio espectacular, tenía y se demolió. El mismo dueño del edificio dijo, qué hermosa casa, pero bueno, negocios son negocios, ¿no? Y la dejaron, sacaron su virgencita que tenía ahí y demolieron, sacaron las palmeras, un espectáculo de casa era eso, ¿no? Pero por hacer un edificio justo ahí, alemana cuarto anillo, casi cuarto anillo, se demolió. No tenía ni 35 años también esa casa, ¿no? Entonces, por eso es que se evalúan este tipo de años y se discute. Pero 475 años es el estándar. Ahora, no sabemos, o sea, tenemos que tener estudios para decir que hoy es el primer año de los 475 años. O sea, con estudios se hace eso, ¿no? Para que nosotros preveamos, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tsunami de Japón del 2011, ¿no? Ese es el tsunami de los 1000 años. Cada 1000 años llega ese tsunami. Entonces, no quiere decir que de aquí a 1000 años se va a dar, ¿no? De nuevo, no sabían ellos que les tocaba el de 1000 años. Se estaba estudiando, ¿sí? En estudios geológicos que se estaba haciendo en excavaciones, sí se estaba estudiando, o sea, ya habían hecho los estudios, pero se estaba sacando sus conclusiones para ese tipo de eventos que son los tsunamis, el tsunami de 1000 años, ¿no? Ha entrado más de 60 kilómetros tierra adentro ese tsunami, pero es una vez cada 1000 años y le tocó el 2011, pero ellos no sabían cuándo comenzó la cuenta. Es igual que la falla de Cascadia, se sabe que ha pasado más de 7 veces, ¿no? Más de 7 veces. Entonces ellos ya saben el ciclo y pueden estimar cuándo ha comenzado ese ciclo y las probabilidades de excedencia ya se van dando, ¿no? Entonces, en este caso, todavía faltan datos acá. Se obvian datos como su compañero lo menciona, la falla del Chaco, se obvian, entonces da para discutir, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hablamos? No es que nos opongamos a la norma, lo que criticamos es este bendito mapa, ¿sí? Este mapa. Este mapa es el que nos va a finiquitar. Y recuerden bien, Santa Cruz, ¿cuánto es? 0,20, ¿cierto? O 20%. 20% de la gravedad. Ahora, ese problema de estos porcentajes de aceleración son lo que se discute porque en la categorización sísmica vamos a ver que se nos complica. ¿Ya? Ahora veamos lo siguiente. Una vez que nos mostraron este mapa, de 0,30 bajó 10 puntos, bajó a 0,20 o 20%, ¿no? Antes era el 30. En el mapa de 2475 años dice que es 32% de la gravedad Santa Cruz, pero este es para un sismo mayor, ¿sí? Que tiene esta recurrencia de 2475 años. Entonces, con una excedencia, dice, ¿no? ¿Ven? Periodo estructural de 0,01 y probabilidad de excedencia al 2%. Periodo de retorno 2475 años. Entonces, ¿se discute bastante? Sí. Vámonos a fijarnos, nos fijamos acá y
vamos a ver que existen los factores de importancia. Esto ya nosotros lo manejamos, ¿sí? Y aparecen nuevamente cuatro, ¿sí? Cuatro. El primero, que es el tipo 4, sería estructuras fundamentales del Estado. El tipo 3 son donde existe aglomeración de muchas personas. El tipo 2 sería lo normal que nosotros hacemos, que son viviendas. Y el tipo uno son construcciones que no necesitan ser diseñadas con sismos porque realmente no están destinadas a habitación. Es decir, que no hay no hay humanos ahí. Normalmente son gallineros, ¿no? Son para guardar el ganado, esas cosas, ¿no? Depósitos de heno, forraje, esas cuestiones. Entonces, tipo 4 son estructuras temporales que o de muy poca importancia o no tienen personas ahí. Por eso no se hace el diseño. Ahora, notarán ustedes que en función de la importancia de nuestra estructura, qué función va a tener, están el factor de importancia, que va desde 1.5, cosa del Estado, 1.3 cuando hay mucha gente, y 1, que sería tipo 2, ¿no? 1, que sería tipo 2, y eso es aplicado a los edificios, ¿sí? A los edificios. Ahora, notarán ustedes que el tipo 1 es cero. ¿Por qué? Porque cero por la aceleración es cero. No se necesita hacer ningún cálculo por sí. El tipo de suelo, de nuevo tenemos los suelos, los mismos, ¿ven? Ahí los tenemos. Y esta es la famosa categorización, ¿sí? Esta es la famosa categorización. Y fíjense ustedes que en la categorización tenemos la tabla 4.1 y la 4.2. Ahora, categoría de diseño está en función de FA por SO. FA es la frecuencia, ¿sí? Para estructuras pequeñas menores a un segundo. Y SO viene a ser la aceleración del mapa de amenaza sísmica. Entonces yo tengo que entrar con este parámetro y buscar en función de la importancia de mi estructura qué categorización sísmica o qué categoría de diseño sísmico voy a realizar. A, por ejemplo, A, no hay que hacer ningún análisis. B, serían pórticos intermedios, ¿sí? Pórticos intermedios. Ahora fíjense que yo voy a ir marcando, miren aquí. Yo voy a decirle B y este de B resulta que aquí está, miren. Aquí está. Su condición particular, porque aquí clarito dice, ¿no? Los elementos, todos los elementos cumplieron los requisitos del capítulo 1 al 19 y 22. Las estructuras asignadas como B, C, D, E, F también deben cumplir el 21.114 al 21.118, tal como sea aplicable. Ahora, fíjense ustedes acá que el B ya nos dice acá que categoría B debe cumplir el 21.1.2. ¿Ven? 21.1.2. Ahora, si nos vamos a centrar al C, que sería pórticos intermedios, entonces nosotros vamos a ver que aquí dice C. Y en categoría C nos dice este de acá. ¿Ven? Ahí está. Ahora, si nos vamos a revisar, ya que es categoría D, aquí está la D, vamos a darnos cuenta que existe uno que es categoría DEEF. Entonces, esta categoría es la más exigente y no solamente aplica a la D, sino que aquí Claringo nos dice, fíjense, también la del 2023 nos dice lo mismo. Fíjense que aquellas que tengan aceleración por encima del 33% de la gravedad, directamente son E.
a los de edificios de importancia 4, aquellos que son por encima de 0,33 también les toca la F. Entonces, la E tiene que ser importancia 1, 2, 3. Y con una aceleración directamente a 0,33 tiene que ser E. Y cuando sea de categoría 4, es de prioridad nacional, ¿sí? Y tenga una aceleración del mapa de 0,33 o 33% de la gravedad, le corresponde la categoría F. ¿Sí? F. Entonces, la norma esta, la 5001, pero la versión 2017, que es en la que se basa, en la que se relaciona esta, la norma de sismo 2020, se relaciona con, aquí lo vamos a poner, ¿sí? La Guía Boliviana de Diseño Sismorresistente 2020 se relaciona con, ¿sí? Con la NB 1225001-2017. ¿Sí? Y esta está basado a la ACI 318-2005. ¿Sí? Está basada en eso. Ahora, ¿cuál es el dilema acá? El dilema es que la ACI 318-2005 estaba aún sin ordenar. Estaba muy complejo de entenderle. Por eso se vio la necesidad en la 2014, en la ACI 2014, de ordenar, ¿sí? De ordenar toda la norma. Entonces el capítulo 21 pasó a ser el capítulo 18, ¿no? Donde hay una tabla que veremos más adelante que relaciona las categorías que se debe cumplir en categoría B, en categoría C y en categoría D, E, F. ¿Sí? Entonces está más ordenadito, está más entendible. Pese a que aquí todavía se entiende, fíjense, dice estructuras asignadas a la B tiene que cumplir el 21.1.2. Las que son C debe cumplir 21.1.2 y 21.1.8. Y el otro dice, ven, del 21.1.2 al 21.8 al 21.11 a 21.13. El detalle de eso es que, fíjense, más abajito dice ahí, ¿no? Pórtico ordinario resistente al momento debe cumplir 21.2, muros, estructuras ordinarios. Entonces está un poquito desordenado todavía, técnicamente. ¿Por qué? Porque es la ACI 2005. Entonces, en la ACI 2014, en la ACI 318-2014, sí que está mucho, mucho más entendible que se debe cumplir cuando nosotros ya podemos o tenemos la categorización de diseño sismo resistente de nuestro proyecto. Entonces, nuestro proyecto, ¿qué va a hacer? Puede ser alto y ser frecuencia larga, FB. Puede ser pequeño, frecuencia corta, FA, ¿no? Y también por su importancia, tendremos que ver si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿sí? Tipo 1, 2, 3 y tipo 4. Más relaciona la importancia de la aceleración del lugar. Eso ya lo veremos con la 2023. Vamos a hacer un ejemplo para Trinidad, vamos a hacer un ejemplo para la ciudad de Tarija y haremos otro ejemplo para la ciudad de Santa Cruz y veremos qué nos exige o cómo categorizamos y qué es lo que nos exige que debamos cumplir, ¿no? Ahí sí vamos a hacer un ejercicio para uno, un ejercicio para el otro y otro ejercicio así. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos, ya aparece acá la famosa categorización. Ya no hay ¿sí? Escuchen bien esto. Ya no hay el Q igual a 1, el Q igual a 4. O sea, la respuesta del edificio o el factor de comportamiento desapareció. En la 2018 sí había el factor de comportamiento que era 1 o 4. En cambio, aquí en la 2020, como se relaciona directamente en base a la ACI con la NB, ¿sí? Ya deja de existir. Pero el problema es que ya no es tan sencillo decir 1 y 4,
sino que existe lo básico que estamos viendo que son pórticos ordinarios, pórticos intermedios y pórticos especiales. Eso sería la clasificación básica. Entre medio de esas tres categorías, sí, existen otros, o sea, entre esos tres sistemas existen otros sistemas combinados, ¿no? Que van a tener una respuesta parecida, ¿no? Pero va variando, o sea, es decir, que ya no hay simplemente sea uno, dos, tres o cuatro, ya no hay, o sea, es mucho, un poquito más complicado, hay mucha variabilidad ahí. Ahora, ¿dónde está eso? Revisemos. Dijimos que hay el tipo de suelo, ¿cierto? Y ahí está suelos del uno al 5. Cinco tipos de suelo. El suelo, este de acá es importante saberlo, este que sería el 5, que es un suelo que requiere un análisis especial, ya son suelos muy sensibles. El ingeniero doctor de mecánica de suelo, Sadub, recuerdo que justo ese 2018 que hablamos del sismo, él presentó en esa reunión que tuvimos, presentó un mapa de sensibilidad de los suelos a licuefacción. Como él tiene su empresa de estudios geotécnicos, es de CPT y compañía, ¿no? Él ha tenido acceso a muchos lugares y él ha puesto su base de datos y ha hecho un mapa de la ciudad de Santa Cruz. Ese mapa mostraba en color violeta, ¿no? Mientras más oscuro era el violeta, o sea, más intenso, era más sensible a licuefacción, ¿no? A que el suelo se comporte como un líquido. Pero si nosotros veíamos ese mapa, veíamos la universidad por donde está Inegas, obviamente que estaba la terminal bimodal, el Siete Calles, en el primer anillo. Los que hayan hecho trabajos ahí saben cómo está ese terreno. Por ejemplo, de Inegas, aquí, fíjense, ¿dónde está la universidad? Aquí está la universidad, ¿ven? Aquí está Inegas, este es la Bush, segundo anillo, y aquí está el tercer anillo. Entonces, todo este sector, sí, eran curichi, o sea, era pantano, pantano. Cuando estos módulos no había, yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando vine de colegio, este es el módulo de civil. ¿Dónde está el módulo civil? Aquí está. Antes se llamaba 214, ahora es el 222. Existía estos dos, ¿no? Estos dos, esos dos. Los autos parqueaban acá, dentro del techo, cuando yo estaba en colegio, 15 años, de 15 años de colegio, primero medio. Aquí habían esto. Y todo este sector era monte. Todo el sector era monte. O sea, todo este sector, todo esto, monte. No existía esto. Aquí al frente era una cancha. Aquí. Este sector era una cancha. Esta es una cancha de fútbol. ¿Sí? Ahora, cuando a mí ya me tocó estudiar, había, ¿dónde está? Este es 214. Aquí. Esta construcción, que es la Facultad de Ciencias Exactas y los de Finanzas, están ahí. Esa construcción era abandonada a medio hacer, a medio construir. Y ahí está el famoso Curichi, ¿cierto? Miren, justo está el Curichi ahí. Ahí está. Justo hace unos días estaban limpiando, ¿no? El fin de semana creo que fueron a limpiar. Los de psicología creo que estaban ahí limpiando, ¿no? Le echaban agua antes para que nunca se seque, ¿no? Pero no sé qué habrá pasado. Ahora, siempre en los laboratorios de mecánica del suelo nos mandaban a ese sector a sacar. Era un lodazal, ¿sí? Un sufrimiento era ir por acá al monte, nos metíamos al monte, ¿sí? Todo esto era monte. Y nos hacían recorrer hasta el fondo, donde está la rotonda, por ahí caminábamos, ¿no? A sacar las muestras porque era un lodazal.
Entonces, fíjense que todavía sobrevive uno de los tantos curichis que había en ese sector. ¿Sí? Si ustedes logran ver alguna mecánica de suelo de la universidad, van a asustarse con el tipo de suelo que hay. Un susto que yo me llevé fue esta escuela. Esta escuela es la más cara de Santa Cruz, por ejemplo, en fiscal, esta escuela que está ahí. Esa escuela yo la calculé. Tenía 1 metro de cascote, 7 metros de lodo y abajo es arcilla. Entonces, cuando me dieron la mecánica de suelo era para darse un tiro, pero 1,20 m de cascote, 7 metros de lodo y para abajo recién, sí, una arcilla blandinga. Recomendación que yo hice fue, hagámoslo de un piso. La orden de la alcaldía fue, se hace como está. ¿Ves? Entonces fue un tire y afloje, un tire y afloje. Lo hicimos con 302 pilotes. 302 pilotes tiene de 12 metros de profundidad, ¿no? 12 metros de largo tiene el pilote, ¿no? Y tuvo que hacerse con encamisado metálico para poder vaciarse los pilotos. ¿Por qué? Porque era lodo. Es el colegio estatal más caro de Santa Cruz. Técnicamente es el más caro. Cómo blasfemaban los fiscales, los supervisores de la alcaldía. Decían, no puede ser, búsquese otro ingeniero, su ingeniero es muy cachorro, ¿no? Hasta el de la mecánica, eso lo dijo, no, no es así. Cuando yo hice mi propio cálculo de capacidad portante del pilote, salía 17 toneladas cada pilote. Y decía, no es lo que dice Wilson, es que es muy muchacho. Yo le digo, fácil, usted ha sido mi docente en la universidad, ingeniero. Yo no me voy a poner a discutir con usted porque usted vive de la mecánica. Usted se dedica a eso, no le voy a discutir. Yo tengo hecho lo que usted me enseñó en clase. Belleza. Y a mí me da 17. Pero si usted se la sabe otra técnica, simple, porque decía que era 39 o 37 toneladas el piloto, ¿no? Le digo, vamos a hacerlo fácil. Mire, aquí la cohesión está triste ese valor, está como 10 o 100 veces, está mal la unidad. Pero yo le creo, vamos a hacerlo fácil. El dueño ya no creía ni lo que yo respiraba. Entonces lo hice fácil. Yo no me discuto con mi docente, ¿no? Y además vive de eso, tiene más de 40 años en ese tema, en ese tiempo. A ver, unos 30 y algo años ya tenía con eso. Le digo, pásemelo y aquí esto tiene que aprender usted. Pásemelo por escrito, el informe, con su sellito. Y usted se hace responsable por la mecánica, por el valor de la capacidad del piloto. Y yo lo calculo con eso, pues, ¿no? ¿Sí? Y el dueño ese ratingo saltó y dijo, sí, sí, ingeniero, ¿sabe qué? Yo no en mi vida he hecho un pilote. Entonces, hagámoslo fácil. Ah, otra cosa es escrito. ¿Sabe qué, ingeniero? Tráigamelo escrito, póngale su sellito y yo le doy el contrato de los pilotos. Porque yo no me interesa. Yo no sé hacer eso. Usted me lo deja a los pilotos, yo lo hago los cabezales, todo, pero usted es el propio, el capo. Belleza, dijo el ingeniero y se fue. A la tarde lo mando. En la tarde no llegaba y el ingeniero, el licenciado que era de la empresa le llamaba, ya pues ingeniero mande, ya pues ingeniero mande. Al día siguiente llegó la capacidad y me habló indignado el dueño. 19 toneladas le puso con su sello y su firma. ¿Eh? Y me dijo, mira, Wilson, lo que me mandó está por escrito sellado, pero dice 19 toneladas, ya no dice lo que me decía ayer, ¿no? Pero no importa, pues ingeniero, está bien, tiene su sello y su firma, usemos ese. Y con ese nos sirvió porque el ingeniero es súper conocido. Entonces los encargados de la alcaldía dijeron, bueno, si el ingeniero dice que es eso, 2 toneladas más que dice Wilson, belleza. Yo decía que era 17, él puso que era 19, ¿no? Entonces se hizo con 302 pilotes tiene ese colegio. Así de feo es el lugar, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que sucedió? En su mapa del ingeniero, ¿no? Este sector justo está por acá, está bien violeta, o sea, fuerte el color violeta, más intenso. ¿Por qué? Porque es más sensible, es un suelo muy sensible. Ahora, también acá, los que conocen la Isabela Católica, esta es la Piraí, ¿no? ¿Sí? Esta es la Isabela la Católica. Aquí también tenemos ese
problema. Son 5 a 7 hasta 9 metros. Un amigo me dijo que por aquí le tocó. Yo hice aquí, por aquí, por aquí me tocó uno. ¿Sí? Yo hice ahí, igual, cascote, 5 metros de lodo. Y ese lodo que hace arder los ojos, el olor es lo de menos, el ardor en los ojos es olímpico. Citecal lo hizo la empresa eso, ¿no? Y pensaron que le habían dado un pozo ciego y se fueron más allá y casi se les va su tubo, ¿sí? Y renegaban porque ese sector es horrible. Entonces, aquí también me tocó hacer uno por acá. A un amigo le tocó por acá y él me dijo, son 9 metros de lodo por ese sector, por Mario Saucedo o Mario Flores, por acá creo que fue, Mario Flores, por ahí fue. Entonces, todo ese sector también estaba en violeta. Son lugares con suelos muy sensibles y que tienen tendencia a comportarse como un líquido, obviamente. La tensión del suelo en los dos primeros lugares acá, 0,2 de tensión del suelo, me decía Citecal. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer para un salón de belleza? Recuerdo que era esto. Le tuvimos que cambiar el suelo 1,20 m. Hicimos que se llama un refuerzo estructural en el suelo, ¿no? De 1,20 m y encima de eso recién se hizo la zapata, ¿no? Obviamente que cuando venga un sismo, ese relleno estructural le dará un poquito más de ventaja, ¿no? Que los demás, pero el sismo pues es una fuerza tan grande que mueve toda la ciudad, pues lo va a mover todo. Y el que viene de este Valle Grande movió toda la ciudad y viniendo de Valle Grande, ¿no? Cuando venga el de verdad, va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado. Entonces, en esta norma, en la 2020, el suelo tipo 5, el S5, es aquel que requiere un análisis, sí, mucho más exhaustivo con un especialista, sí, con un especialista. Recuerden que el sistema, sí, que nosotros siempre usamos son 30 metros de estudio por debajo de la cimentación, ¿no? 30 metros por debajo de la cimentación. Entonces, delicado, ¿sí? Delicado. Ahora, fíjense que aquí, en esta 2020, ya desapareció la tensión admisible del suelo, ya no hay. Entonces, ¿qué es lo que hay en esta norma? En esta norma ya nosotros tenemos la aceleración, ¿ven? Fíjense aquí, velocidades de propagación de la onda de corte, ya tenemos el PS30, que esos son los especialistas, como el ingeniero Rivera, ¿no? Que es especialista en mecánica de suelo y en cimentaciones. Él se lo sabe bien cómo se establece este valor, qué estudios se deben hacer y es un sueño obtenerlo. ¿Sí? Es un sueño obtener. Entonces, esos son con pruebas especiales. Ahora, el número de golpes que relaciona el SPT, ¿ven? Ahí está, que hasta ahora se mantiene así. Y el ensayo ven, aquí está, suelos cohesivos, resistencia al corte en condición no drenada. Entonces, el valor realmente que necesitamos es este. Pero este es muy complicado de mantener, de tenerlo. Fíjense que dice BS30, ¿no? BS30. Y aquí está, fíjense, vamos a ver un poquito de qué es el BC30. Ahí. La mayoría de las normas del mundo, incluida la chilena, utiliza la velocidad de propagación de ondas de corte en los 30 metros superficiales, PS30, como un índice para caracterizar la amplificación sísmica del suelo y con ello clasificar el sitio con una distinta demanda sísmica. ¿Ven? Las recomendaciones actuales sugieren utilizar la aceleración del campo libre para el diseño estructural, lo cual es discutible para el caso de estructuras con alturas de subterráneo considerables, donde la aceleración basal corresponde a un nivel inferior, típicamente mayor al PS30. Obviamente que si tenemos dos, tres subsuelos, es por debajo, ¿no?
y de menor demanda sísmica, aunque el BS30 no fuese mayor. Entonces, eso es el BS30. Por eso dicen, ese es el valor con el que nosotros, o sea, el parámetro con el que nosotros debemos clasificar si el suelo es tipo el 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Es con ese. Pero no lo tenemos. Se hace con ensayo, pero no lo tenemos. Sería interesante tenerlo, ¿no? Vamos acá. Existe también un factor topográfico que ya influye. Ahora, este valor topográfico, ¿ya? Esto está basado en la ASCE, o sea, la norma americana. Todo esto lo vamos a volver a ver con la 2023. Ahora, fíjense que esto ya, el factor topográfico, va a darse cuenta que puede ser uno, que estamos viendo acá, de incremento, y puede ser como máximo 1.4. El factor de importancia va de este 1 hasta 1.1, 1.3, 1.5. Y este dependiendo si está en la parte horizontal, si está en la parte plana, si está en la parte inclinada, va a tener una consideración, ¿sí?, de incremento adicional por el efecto topográfico, es decir, la pendiente. ¿Se acuerdan que el 2006 La Paz nomás tenía su mapa de pendiente, ¿cierto? Que incrementaba la aceleración y decía 0,5 por el factor final de amplificación, que eso era solo para la ciudad de La Paz. Entonces tenía tipos de suelo, pendientes y tipos de fallas cercanas, ¿no? Este de acá ya expresa el efecto de topografía y pendientes, pero esto es de forma general para cualquier región del país, ¿no? Para cualquier región del país. Por ejemplo, si están en el alto, arriba es plano. Pero si están entre el Alto y La Paz, van a tener ese dilema. Si están en La Paz, también tiene subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, en una misma ciudad o en un mismo lugar pueden tener diferentes condiciones. Entonces, para esto es el factor topográfico. Ahora, fíjense que aquí está ya un poquito mejor confeccionado, tiene más orden, ¿no? Y aquí veremos que este es el espectro de respuesta elástico inicial que tenemos, ¿no? ¿Y de dónde sale SO? Que sería este de acá, SO. SO sale del mapa de acá, el de 475 años. Yo busco la ciudad y de ahí saco. Pero obviamente que a ojo no vamos a sacar. Nosotros nos vamos a ir, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir a unas tablas que tiene la norma donde están las ciudades ya con sus parámetros con 3 decimales. No voy a decir 0,20, o sea, me voy a ir ahí y voy a fijarme cuánto es, ¿no? También Tarija, no sé cuánto es. Ahora, tenemos SO que sale de ahí y tenemos, por ejemplo, FA viene a ser para estructuras con periodos menor a un segundo. Y en este sector, fíjense que ya aparece FB. FB ya viene a ser, ¿sí? Ya viene a ser estructuras con mayor a un segundo. Ingeniero, ¿por qué el nombre del espectro elástico? O sea, ¿por qué se utiliza este espectro? Porque el espectro, este acá, es al 100%. Cuando nosotros tomamos la respuesta para sacar el espectro de diseño, ya tomamos en cuenta deformaciones que se van a dar por encima del elástico. Es decir, que vamos a ver dentro de un momento que la estructura se va a deformar. ¿Qué pasa cuando es elástico? A ver, ¿quién me puede decir eso?